Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laureano Leiva, soy el director comercial en Denodo para Latinoamérica. Les agradezco este espacio y tiempo para poder hablar de lo que hacemos, dónde estamos y a qué nos dedicamos. Les comentaba, soy el director para Latinoamérica. Este es un poco de la agenda que vamos a estar revisando el día de hoy. Platicarles quién es Denodo, de dónde venimos, qué es lo que hacemos, un poco de la evolución de los datos al paso de los años, por décadas. Después hablaremos un poco del concepto de Data Fabric, que es un concepto que está muy de moda y muy presente en casi todas las organizaciones. Posteriormente hablaremos de cuál es el concepto de una fábrica de datos lógica y cómo Denodo ayuda para hacer realidad este tipo de arquitecturas. Finalmente hablaremos de un caso de éxito con uno de nuestros clientes en el sector financiero y bueno, posteriormente pudiéramos pasar a una sección de preguntas y respuestas. Entonces, ¿quién es Denodo? Denodo es una empresa de software de origen español con 22 años en el mercado, cuyo principal objetivo ha sido tener la mejor plataforma a nivel mundial para virtualización de datos. Y no lo dice Denodo, lo dicen los analistas, que nos ubican como líderes absolutos en 3 rubros. Primero, Data Integration. Segundo, Enterprise Data Fabric. Y el tercero, Data Virtualization, que es como nacimos y es lo que hemos estado haciendo los últimos 22 años. Denodo es una empresa privada, financieramente muy sana, con crecimiento anual a 2 dígitos, lo cual no es muy común en empresas del sector y menos de software. Tenemos más de 900 clientes en todo el mundo, lo cual en términos reales representaría alrededor de 1,300 instancias de Denodo corriendo en todas las industrias a nivel mundial. Tenemos 24 oficinas alrededor de 18 países y bueno, con crecimientos muy interesantes. Estos son algunos de nuestros clientes referenciables y bueno, vale la pena destacar que Gartner en junio pasado nos ha ratificado como líderes en el rubro de integración de datos. Bueno, acá parte de nuestro ecosistema de socios de negocio para Denodo es muy importante contar con socios de negocio con experiencia, con visión y sobre todo con el mismo nivel de energía para poder llevar este tipo de soluciones que es cross industry, no son soluciones de nicho, es una solución que puede aplicar y agregar valor a todas las industrias. Tenemos, como pueden ver, socios de negocio globales, tenemos algunos más de nicho, tenemos más de 250 alrededor del mundo y bueno, con alianzas también con los proveedores de nube más importantes en el mundo. Tenemos partnership, tenemos convenios con prácticamente todas las herramientas para análisis de datos, para MDM, para fuentes de datos tradicionales, estructuradas y no estructuradas. También tenemos alianza con algunas herramientas de ciencia de datos que hoy día, sabiendo que los datos son uno de los assets más importantes para todas las organizaciones, bueno, nosotros justamente aplicamos para poder proveer una fuente de datos confiable que pueda ser fácilmente explotable por herramientas de inteligencia de negocios, pero también por herramientas de ciencias de datos. Y por supuesto podemos integrarnos con aplicaciones en la nube, con data warehouses en la nube también y con repositorios de datos tradicionales. Acá es como nos ven los analistas. Lamentablemente no tenemos acá el de 2021, pero les puedo adelantar que Gartner lo ha ratificado. Gartner, como les decía, nos ve como líderes para integración de datos, mientras que Forrester con el concepto de Enterprise Data Fabric, del cual vamos a hablar más adelante, también nos ubica como líderes y en algunas otras como virtualización de datos. Ahora, es cierto que hoy día con todas las herramientas y todas las soluciones tan extraordinarias y complejas que hay para explotación de datos, nos hemos visto en el dilema de, perdonen, cuando las organizaciones requieren tener acceso a toda la información de la organización, pero que además esta información esté integrada, que esté actualizada y además el acceso sea en tiempo real, típicamente hemos visto que las áreas de tecnología
En muchos casos tienen que crear cientos o miles de interfaces punto a punto creando este tipo de arquitecturas que llamamos de espagueti. ¿Por qué? Porque de pronto los tableros de control, los reportes ejecutivos, el core de la organización, el CRM, las aplicaciones mobile en muchos casos requieren acceso a los datos. Y hoy día con arquitecturas que no han sido modernizadas, requieren crear estas conexiones punto a punto, creando un trabajo excesivo en las áreas de tecnología. Y por supuesto, esto impacta negativamente en algunos rubros como el time to market, el time to data, el poder proveer de productos y servicios en tiempo real para los clientes. Dicho esto, es como ha evolucionado lo que hablábamos en términos de repositorios de datos en los 80 mientras veíamos que algunas de las aplicaciones eran monolíticas, utilizaban una sola base de datos, se fue evolucionando y con el crecimiento del ecosistema, creando data warehouses que nos permitieran tener información estructurada para poder ser explotada. Pero después ya en el 2000 surge este tema de las redes sociales que ha sido un boom. Y no solamente por ser una red social, sino por toda la información que se genera alrededor. El perfilamiento de clientes, gustos, preferencias, productos requeridos, servicios que están siendo proporcionados a través de diferentes plataformas. Eso genera un mundo de información que hemos llamado Big Data, que ya para la siguiente década era un must tener una plataforma de este tipo. Después llega el tema de las de la información generada por dispositivos móviles, por automóviles, por todo esto del Internet de las cosas, que nos requiere todavía tener mayor agilidad para poder entender todo ese mundo de información, para poderla descifrar y sobre todo proporcionar elementos a las áreas de negocio para tomar la mejor decisión en el momento preciso. Entonces, ¿cómo es que conceptualizamos un data fabric? Es cierto que en una arquitectura conceptual podemos ver que tenemos múltiples fuentes de información como los data warehouses, aplicaciones legadas, tenemos muchas veces ya información en la nube, pero muchas organizaciones no solamente tienen información en la nube, sino también en su infraestructura local, tienen información que están compartiendo con socios de negocio, tienen repositorios de datos estructurados, otros no estructurados, en algunos casos incluso información que todavía se está manejando a través de archivos de Excel, archivos de texto, archivos que pueden ser logs. Entonces, eso requiere tener la capacidad de poder integrar toda esta información y después proveer una capa media que nos permita fácilmente entenderla, explotarla y sacar ventaja para tomar decisiones. Justamente de eso nos habla el Data Fabric. No solamente es poder exponer información de las fuentes origen, sino poderla transformar, combinar, curar, limpiar y proveer ya información de valor diferenciado hacia los consumidores, que una vista que muy comúnmente hablamos, la vista del cliente 360, bueno, sabemos que la información del cliente puede residir en el CRM, en el ERP, en el core, en muchas aplicaciones que típicamente traen estructuras diferentes, traen nombres diferentes y bueno, al final quienes tienen que tomar una decisión para saber cómo atacar cierto sector de sus clientes internos, externos, deben tener una visión completa. Y eso se vuelve complejo si no se tiene una fuente confiable. Y es ahí donde Data Fabric empieza a agregar valor, porque empieza a tomar piezas de todos estos repositorios de información, de forma tal que puede proveer una vista única que al mismo tiempo ya puede ser reutilizable por diferentes consumidores de información. Entonces, ¿qué es el Data Fabric? Es un modelo que nos permite integrar datos de fuentes dispersas, de fuentes totalmente heterogéneas que pueden ser estructuradas o no estructuradas. Después, proveer métodos para poder consumir esta información ya integrada para herramientas de analítica, para herramientas de ciencias de datos. ¿Con qué propósito? De nuevamente proveer información fiable para ser muchísimo más rápidos y más asertivos cuando tomamos decisiones. Y luego, ¿qué es una Logical Data Fabric? Denodo conceptualiza esta capa lógica a través de tres pilares. Primero,
la interconexión de las fuentes, es decir, debemos repensar qué información tiene que estar siendo replicada y en lugar de eso, más bien, interconectar esta información, interconectar todas estas fuentes de datos. Una vez que Denodo ha integrado todas estas fuentes de datos, crea una capa media lógica, y es lógica porque Denodo no lleva ningún dato. Eso es el primer punto importante. Los datos siguen residiendo en las fuentes orígenes. Entonces se crea esta capa media. A través de los metadatos se crea una capa semántica y ya sobre esta capa se pueden empezar a construir modelos, vistas que podemos llamar vistas base, y a partir de estas vistas base empezar a crear modelos muchísimo más complejos que pueden ser reutilizados. ¿Y a qué me refiero? Es muy sencillo y muy flexible que en Denodo, vamos a suponer nuevamente el ejemplo del Customer 360. Podemos crear una vista de cliente 360 y que esta vista pueda ser explotada o consumida a través de un cliente SQL. Pero al mismo tiempo, con 2 clics, podemos hacer que esta vista esté disponible para servicios REST o a través de un web service o a través de mensajería, de forma tal que esto trae consigo reducción en el time to market, reducción de costos asociados a los recursos que tienen que estar desarrollando diferentes modelos para diferentes aplicaciones y con ello evidentemente también reducción en los costos en el consumo de recursos de cómputo, porque mucha de esa lógica que hoy día está corriendo en las fuentes de datos ahora va a ser ejecutada en esta capa media, alivianando también la carga de los clientes consumidores de información. De forma tal que, en forma resumida, primero, Denodo interconecta todas las fuentes de datos, incluso streaming. Vamos a suponer que si se tiene Kafka, somos capaces de interconectar Kafka. Tenemos más de 150 conectores. Pero cuando hablo de conectores, hablo solamente de una característica de Denodo. Denodo es un solo producto, una sola plataforma que se disponibiliza con todas las características que acabo de mencionar. Una vez que interconectamos, segundo pilar, se crea esta capa media de virtualización, donde se tiene la única fuente de la verdad. Aquí es donde ya los datos están estructurados, aun cuando son los metadatos en realidad. Y después disponibilizamos todos estos modelos en el tercer pilar para diferentes consumidores. Es así como se ve la arquitectura de Denodo, la arquitectura técnica donde tenemos las fuentes, hablaba de más de 150 adaptadores. Incluso es importante que sepan que si no tuviéramos un adaptador para alguna fuente de datos probablemente legada, tenemos un departamento llamado Denodo Labs que se encarga de crear este adaptador, lo cual no significan costos adicionales para nuestros clientes. Por otro lado, tenemos una característica de inteligencia artificial y machine learning, en la cual ayuda a nuestra plataforma y ayuda a nuestros clientes a través de nuestra plataforma para optimizar los queries. Van aprendiendo, estos motores van aprendiendo del comportamiento, de las consultas, de forma tal que podemos ser muy asertivos para ir por la información, porque sabemos dónde está la información, vamos aprendiendo. Tenemos características para poder implementar un catálogo de datos que nos va a permitir conocer la trazabilidad de los datos. Imagínense que de pronto, mismo ejemplo del cliente 360, podría estar en diferentes bases, saber por dónde vienen los datos y que esto además nos permita habilitar el autoservicio para nuestros clientes, que es una parte importante. Y luego, ¿por qué la virtualización de datos? Hoy día los analistas lo dicen, no lo dice Denodo. Los analistas hablan de que la virtualización de datos es la base para la construcción de una arquitectura de datos moderna. Hablábamos de cuáles son los retos que hoy día enfrentan las organizaciones. Primero, la necesidad de ser más rápido y más asertivo para la toma de decisiones. El poder tener acceso a los datos en tiempo real y que además, segundo reto, podamos asegurar la continuidad del negocio independientemente de la evolución y de cómo está modernizándose la tecnología, cómo está creciendo. Un reto interesante es poder proveer de una plataforma y de herramientas que permitan que la organización siga funcionando, independientemente de todos los cambios, migraciones, modernizaciones que estemos haciendo en la infraestructura. Y por otro lado, alinearnos a las políticas de cumplimiento
de privacidad de los datos y de seguridad de los mismos. Dicho esto, los objetivos que se trazan para un negocio o una organización orientada a datos es, primero, como punto muy importante, tener un solo punto de entrada para explorar toda la información de la organización. Hablaba hace un momento cuando mostrábamos esta arquitectura de 3 niveles, el tener un solo punto de entrada para poder explorar toda la información y que los usuarios no tengan que estar invirtiendo tiempo buscando en diferentes fuentes. En muchos casos, los usuarios tienen que ir de pronto al CRM y luego ver cómo está la información en el ERP, de pronto ver en el mobile, en el portal, y ellos mismos tendrán que estar haciendo coincidir toda esta información. La idea es que se tenga un solo punto de entrada para evitar ese tipo de cosas. Punto número 2, crear una cultura de autoservicio. Que los usuarios no deban también invertir tiempo muy valioso en conocer técnicamente tecnologías o lenguajes de programación, sino que tengan la capacidad de acceder a un menú y poder ellos mismos servirse de la información. Pero ojo, el democratizar la información no quiere ser disponible, no significa disponibilizar toda la información para todo el mundo. Significa el poder proveer de mecanismos para que cada área de negocio, para cada usuario pueda acceder a la información relevante y útil para su día a día. Y además, tercer objetivo, implementar la seguridad del gobierno a través de múltiples sistemas. Hoy día sabemos que cada una de las herramientas o plataformas utiliza mecanismos diferentes de gobierno y de seguridad. A través de Denodo podemos, una vez teniendo todos los metadatos, centralizar el gobierno y la seguridad en el acceso a la información. Y bueno, acá tenemos una historia de éxito con uno de nuestros clientes, Sicredi, que es una entidad financiera, quienes obviamente tenían la necesidad, sobre todo, de tomar decisiones en tiempo real. Decisiones asertivas que les permitieran ser muchísimo más rápidos para la toma de decisiones y además, obviamente, atraer a más clientes. A través de Denodo se pudo beneficiar siendo muchísimo más rápido en el acceso a la información, trayendo consigo reducciones, optimizaciones en más de un 70%. La democratización de los datos fue posible creando justamente esta cultura de autoservicio, creando perfiles y proporcionando canales para el acceso a la información, independientemente de dónde estén. Y hablamos de que pudieran tener información en la nube y de pronto información local. Denodo hizo posible interconectar esta información en la nube local y crear un solo modelo que les permitiera aplicar gobierno, pero además generara reducciones en el tiempo de acceso a los datos. Es así como se ve la arquitectura de nuestro cliente, donde tiene diferentes elementos, está accediendo a la información local, pero además también en la nube y además creando una capa lógica con modelos que son fácilmente accesibles para todas las herramientas consumidoras. Podemos concluir que la virtualización de datos hoy día es clave para el éxito en la construcción de arquitecturas de datos modernas. El Logical Data Fabric puede ayudar a proveer el acceso a la información en tiempo real, por supuesto, y que además facilita la digestión, el consumo, la interpretación de los datos, porque ya están integrados, ya están transformados y además ya están limpios. Dicho sea de paso, Denodo también puede habilitar un caché en el caso de que sea necesario, va a depender de los casos de uso, donde podemos tener de manera transitoria información en reposo, que sirva quizá como referencia para hacer otra consulta de información que está en movimiento. Aun cuando nosotros decimos stop collecting, start connecting, creemos que también esta característica de caché puede y ha ayudado a muchos de nuestros clientes. La Logical Data Fabric, con la virtualización, por supuesto, ayuda también a proporcionar canales para la democratización de los datos y para facilitar el autoservicio de los mismos. Bueno, con esto quiero concluir. Les agradezco mucho su tiempo. Les pido que si tienen alguna duda pueden acercarse a www.denodo.com. Mi correo es lleiva@denodo.com y con gusto cualquier pregunta que tengan estoy a sus órdenes. Gracias.